La batalla contra el cambio climático, la mitigación del cambio climático es un problema intergeneracional. Es decir, no solamente lo va a resolver la generación actual, sino que es un problema que vamos a tener que seguir resolviendo durante las décadas que vienen. Entonces, hay que entender que de esta cumbre que acaba de terminar, no se lograron grandes anuncios, pero cada pequeño gesto cuenta, porque esto es una batalla que se va a tener que librar durante décadas y no se va a ganar en el corto plazo. Con las palabras de Raúl Cordero, profesor especialista en cambio climático, tenemos ahí ya la entrada perfecta para comenzar con esta entrevista exclusiva con el presidente de la República, Sebastián Piñera, que se encuentra con nosotros esta mañana en Mesa Central. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, Constanza. Bienvenido a Chile. Buenos días, después de su gira. ¿Está tan amigo de Emmanuel Macron como se ve en la imagen, en las selfies que se sacó con él, o no? Bueno, somos amigos con Emmanuel Macron desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Y compartimos muchas cosas, estamos empujando juntos muchas causas, nuestras mujeres son muy amigas. Ya, pero ¿se invitan a comer a la casa, por ejemplo? Hemos tenido... ¿Cuando sí, estuvo allá y todo? Sí. ¿Ah, sí? Somos amigos. ¿Y cómo es amigo de Macron y Bolsonaro? Ahí es difícil eso. Bueno, la verdad es que yo también tengo una relación muy fluida con el presidente Bolsonaro. De hecho, después de la cumbre del G7 en Biarritz, yo paré en Brasilia. Fue de mediador. Básicamente para plantear que el tema de la protección de los bosques no es algo contra Brasil. La protección de los bosques es una necesidad. Y no solamente los bosques de la Amazonía, también los bosques de la cuenca del Congo, el sudeste asiático, los bosques valdivianos en Chile. Y por tanto, proteger los bosques, conservarlos mejor, buscar colaboración internacional, respetar la soberanía y al mismo tiempo permitir uso sustentable de los recursos, el equilibrio que permite... Pero Bolsonaro está contra contra todo eso que usted dijo, por el discurso. No, Bolsonaro cree que la soberanía de Brasil estuvo amenazada. Cuando se clarificó este tema, él y lo conversamos, él tomó una actitud distinta. Pero él ha sido negacionista, igual que Donald Trump, sobre si es efectivo el cambio climático. Eso lo ha dicho públicamente, lo dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas y usted le contestó. ¿Usted se lo hizo ver? Bueno, eso es verdad. Mire, hoy día la evidencia científica es tan categórica, tan definitoria, que yo creo que no hay espacio para los escépticos. Y la evidencia nos está diciendo de forma fuerte y clara que vamos por muy mal camino. Esas son dos cosas que tenemos que asumir. Porque en esto hay como dos posiciones. Algunos dicen, esperemos y veamos. ¿Qué significa eso? Esperar a que venga la tragedia. Nosotros decimos, actuemos ahora, tomemos medidas, cambiemos la historia, salvemos la sobrevivencia del ser humano en el planeta Tierra. Porque algunos dicen que lo que está amenazado es el planeta Tierra. Eso no es verdad. El planeta Tierra tiene 4.300 millones de años, ha soportado todo. La raza humana. Inundaciones, diluvio, colisiones con aerolitos, terremotos. Y ahí está. Lo que está en peligro no es el planeta Tierra, es la sobrevivencia de la raza humana sobre el planeta Tierra. Presidente, ya entremos al tema del negocianismo, porque en su discurso hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo se compatibiliza? Lo estamos haciendo como pregunta, ¿cómo se compatibiliza el crecimiento económico, por ejemplo, de 5 o 6% con un desarrollo sustentable? Pero hay gente como Fernando Barros, que usted bien lo conoce, que puso en entredicho el problema del cambio climático, que no es lo mismo que el calentamiento global. El calentamiento global es una cuestión que el hombre no tiene nada que ver. El cambio climático es el que el hombre tiene que ver. A ver, acaba de decir una afirmación que contradice toda la evidencia científica del reciente informe que se llama Unidos por la Ciencia. El cambio climático lo acelera. El reciente informe de Unidos por la Ciencia y el último informe del panel de expertos de Naciones Unidas dice que el calentamiento global es en buena parte producido por la acción del hombre. Ya. Fernando Barros no cree eso. Cada uno, mire, yo lo que digo, oiga, yo lo que digo... ¿Hay más Fernando Barros? Sí, hay más. O sea, mire, cada uno tiene derecho a tener sus propias opiniones. Viva la libertad, pero no sus propios datos. Y yo cuando recurro a las opiniones las respeto todas. Cuando quiero datos, voy a la comunidad científica. Y la ciencia en esta materia ha hablado fuerte y claro. Pero ahí usted no tiene un problema con el mundo empresarial, porque Fernando Barros probablemente ocupó la frase o las palabras inadecuadas, según dicen muchos, pero para expresar algo, una postura que debajo de la mesa varios empresarios la expresan, o sea, los identifica. ¿No tiene un problema usted ahí con clavar la bandera de la defensa del medio ambiente, diciendo que no existe esta disyuntiva entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente, cuando hay algunos empresarios que dicen, sí, sí existe la disyuntiva? Bueno,
de nuevo, hay de todo en la viña del Señor, pero lo que yo escuché del presidente de la CPC, Alfonso Suez, del presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, era que no había ese conflicto. Mire, el desarrollo de aquí para adelante o es sustentable o no va a ser desarrollo, por 3 razones. Primero, porque la comunidad internacional va a exigirle a todos los países que sean responsables con el medio ambiente y si no, no les va a comprar sus productos. Lo que se llama la huella de carbono va a ser seguida. Ellos tienen a decir, ¿quiere vender cobre? Muéstreme su huella de carbono. Y si esa huella no es positiva, no le van a comprar su cobre. Y lo mismo va a pasar con la fruta, con todos los productos. Y por tanto, los empresarios y todos nos hemos dado cuenta que de aquí en adelante o hacemos que el desarrollo sea sustentable y amistoso con el medio ambiente o no va a haber desarrollo. Ya, pero le pongo un ejemplo concreto, porque esto hay que bajar los ejemplos concretos que uno escucha. Uno de las metas que nos hemos propuesto, ¿cierto?, como país es reducir las emisiones, la emisión de gases invernadero. Pero eso, si es que no se hace como un tema global con todos los países, empieza a encarecer de alguna manera la producción de ciertas industrias. No sé, la industria cementera, por ponerle un ejemplo, acá en nuestro país. Si se le pone mayores requisitos, van a costarle más porque la energía limpia cuesta, etcétera. Van a bajar los márgenes. Y claro, y después tienen al otro lado de la cordillera una empresa de cemento que no tiene esos requisitos en las emisiones y entonces se van a ir a producir Constanza, allá. es verdad, pero... ¿Cómo se resuelve esa y un día que es en la concreta? Hace un par de meses atrás, en la cumbre del G20 en Osaka, Chile tomó una iniciativa e invitó a países como Alemania, Francia, Inglaterra, España, Holanda, a asumir un compromiso de transformarnos en países carbono neutral, es decir, 0 emisión neta de CO2. Es neta, ¿cierto? Neta. Ya. Eso que fue una cosa única, 6 países. En esta cumbre o esta Asamblea General de Naciones Unidas, 66 países. Es decir, 1 de cada 3. Y yo espero que van a ser más de 100. Pero no está ni China ni Estados Unidos, que son los principales contaminantes y emisores. Es verdad, pero tenemos 66 países, antes no teníamos ninguno, y yo espero que para la COP de Chile en diciembre vamos a tener más de 100. ¿Cómo va a lograr Chile, respondiendo a su pregunta de cuánto nos cuesta esto, cómo va a lograr Chile ser carbono neutral? En el caso de Chile está en una situación muy especial. Lo vamos a lograr, primero, descarbonizando nuestra matriz energética. Vamos a terminar con el carbón como fuente de generación de electricidad y la vamos a reemplazar por la energía del sol, del viento, la geotermia, la energía de los océanos. Segundo, vamos a transformar absolutamente el sistema de transporte público, que hoy día está basado en petróleo, a un sistema basado en la electromovilidad. ¿Eso qué plazo, presidente, más o menos? Eso ya está en plena marcha. Sí. Hoy día, y quiero que lo compartan mis compatriotas, hoy día, después de China, Santiago es la ciudad con más buses eléctricos del mundo. Y pronto muchas ciudades chilenas, porque estamos avanzando en Concepción, en Antofagasta. Y por tanto, en un plazo que va a ser menos de 10 años, el transporte público en Chile va a estar basado en la electromovilidad. Tercero, estamos estableciendo mecanismos o estándares de eficiencia energética en todos los sectores. Incluso, y le pido a los ciudadanos que ustedes también pueden colaborar, gastando menos agua, apagando las luces, siendo más cuidadosos en el uso de los recursos. Y finalmente estamos en un ambicioso plan de reforestación. En Chile tenemos 14,6 millones de hectáreas de bosque. Y vamos a seguir avanzando. Y Chile es de los pocos países del mundo en que los bosques, en lugar de estar achicándose, están creciendo. Ya, pero nada de eso me responde a la pregunta de qué hacemos con la industria concreta que tiene que pagar los costos. Afortunadamente, la energía... ¿O tienen que pagar los costos? ¿Es así? No, porque en este caso, afortunadamente, se da que la energía basada en el sol y el viento, gracias a los avances tecnológicos, es más económica que la energía basada en el carbón. La electromovilidad, gracias a, nuevamente, la caída en los precios de los buses eléctricos, es más económica que la movilidad basada en petróleo. Y por tanto, en el caso de Chile, se da una conjunción que vamos a hacer un país que emite menos y vamos a lograr transporte público y energía más económica. Ya, le quiero poner un último ejemplo concreto. En la ley de la protección o la ley de glaciares que se está discutiendo en el Congreso, va a poner a prueba concretamente cuál es su convencimiento de digamos, convencimiento por el medio ambiente, porque ahí va a haber que decidir qué se hace con los glaciares. Se entiende que los glaciares no se van a tocar con proyectos, digamos, los proyectos mineros, por ejemplo, pero hay toda una discusión que pasa con el sector periglaciar,
porque los ambientalistas dicen no hay que tocar nada, ni un sector periglaciar. Si eso se aprueba, significa que los proyectos mineros de la zona central, que son muchos y donde están las principales reservas de cobre sobre todo, no se pueden hacer. Mire. Entonces, ¿con qué bandera está usted? ¿Con usar el parte del glaciar o la zona periglaciar? ¿Se va a poder explotar por la minería o no? Mire, esas caricaturas, Constanza, ¿por qué es caricatura, presidente? Porque aquí no es blanco o negro. Déjeme, es que para algunos sí es blanco y negro. pero no es así. Déjeme explicarle por qué. Si nosotros tomamos esta idea que no se puede tocar nada, la mitad de la minería chilena tiene que desaparecer y muchas otras industrias tienen que desaparecer. Bueno, mucha gente piensa eso. Ya. Sí, pues. Por tanto, lo que hacemos nosotros es, ¿vamos a proteger los glaciares? Definitivamente sí. De hecho, la ley de glaciares que está en tramitación en el Congreso protege adecuadamente los glaciares. Lo que está en torno a los glaciares, si es algo valioso, donde hay reservas de agua, donde hay algo que la humanidad necesita, por supuesto que lo vamos a proteger. Pero si no es algo valioso y es posible que ese pere glaciar coexista con una actividad económica dentro de normas muy exigentes de medio ambiente, yo creo que eso es algo que tenemos que estudiar y la mejor forma de estudiarlo es exigiendo que todo lo que esté cerca de un glaciar o de un pere glaciar tenga que pasar por un estudio o evaluación de impacto ambiental. Presidente, hablemos de Greta. ¿Sabe que tratamos de hacer un reportaje esta semana en Tele 13 respecto de lo que dice Greta y ponerlo, no en entredicho, sino que más bien analizarlo? Y llamamos a institutos de think tank, de derecha, llamamos a círculos empresariales y nadie quiso hablar de Greta. ¿Qué? Es impopular. Es impopular hablar contra Greta. Entonces le pregunto a usted, para poner en contexto lo que propone Greta y lo que propone el movimiento que encarna Greta, ¿qué de eso es posible y qué de eso es más bien buenismo? Y se lo pregunto. Mire, yo creo que Greta hace muchos aportes. En primer lugar, ha movilizado, ha motivado, ha despertado a la juventud, que es muy importante en esta lucha por el cambio climático, porque también es cierto que hay algunos trogloditas que no reconocen el cambio climático, creen que podemos seguir contaminando sin límite, no se dan cuenta de que la naturaleza hace mucho tiempo está dando gritos de angustia y nos pide una sola cosa: cuídenme para que yo pueda cuidarlos a ustedes. Y por lo tanto, Greta, ¿qué aporta? Una motivación, una conciencia, especialmente en la juventud, muy positiva. Interpela, provoca a las autoridades, muy positivo. ¿Dónde creo yo que hay que evitar el error? De repente esto se ideologiza y se transforma en una especie de religión. Cuando entramos en esa discusión, todos perdemos. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia del problema, darnos cuenta que la ciencia en esta materia da un veredicto categórico, que la situación es grave. Nos quedan menos de 10 años para tomar medidas muy drásticas antes que esto se haga irreversible y recurrir a la ciencia. A mí me tocó en esta Asamblea General de Naciones Unidas participar en reuniones muy importantes. Estuve en la reunión para proteger los bosques lluviosos, en la reunión para proteger los océanos, y me tocó estar en una reunión de los líderes azules, en que participó Greta, participó la científica que encabezó el estudio de Unidos por la Ciencia, y me tocó participar a mí. Y básicamente lo que uno concluye es, uno, el problema es grave, pero gracias a Dios, la ciencia, la tecnología moderna nos da instrumentos muy poderosos para poder enfrentar este fenómeno, cambiar el curso de la historia, evitar una tragedia y lograr que la raza humana pueda seguir. ¿Y esa posición viviendo? La tienen todos los, o sea, esa visión que es más bien optimista dentro de lo pesimista y de los problemas, esa visión la tienen las Gretas y Gretos del mundo? O sea, que esto es solucionable. Bueno, a mí me da la impresión que algunos son verdaderos profetas del apocalipsis. Dicen, ¿sabe qué más? Esto se acabó. Ustedes destruyeron el mundo, me robaron mi juventud y esto se acabó. Eso es lo que dijo Greta, pues dijo, me robaron a ustedes, les dijo a todos ustedes. Y yo quiero decir que no es así. ¿Usted lo sintió muy duro eso? Yo creo que no es cierto. Yo creo que, mire, yo le doy un solo ejemplo, que hace 2 meses atrás ningún país del mundo tenía un compromiso de ser carbono neutral, salvo un par de excepciones. Y que hoy día tengamos 66 países en 2 meses. Y eso fue gracias. Usted sabe que el que encabezó, por encargo del secretario general de Naciones Unidas, este esfuerzo por aumentar la ambición y los compromisos fue Chile. Ahora critican el plazo, ¿sí? Sí. Lo están apurando. Pero un momento, pero Chile logró, con la ayuda de muchos otros países, que en pocos meses, lo que era una cosa excepcional, se está transformando en una cosa que está abarcando a prácticamente
todos los países, que es tomar conciencia y ser carbono neutral. Ahora, ¿Es posible apurar el plazo? Pero déjeme decirle el plazo. Hay algunos que dicen, hagámoslo ahora. Yo le digo una cosa. No, más que ahora, el informe del IPCC que se conoció, ¿cierto?, esta semana, dice que el 2030 ya debe ocurrir una reducción del 40%, que cuando se fijó esta meta del 2050 inicial, digamos, fue primero en 2015 cuando ya se empezó a pensar en esa meta, pero que ya han cambiado las cosas en 4 años, que la tecnología permite avanzar más rápido. Es verdad, mire. Más o menos los científicos indican de que al ritmo que estamos emitiendo CO2 hoy día, vamos a copar la cuota y por tanto vamos a entrar en un proceso irreversible en 10 años. Por eso están planteando... ¿En 10 años? Sí. Ya. Por eso lo que está planteando es que esto no es un tema como era hasta hace poco tiempo atrás, una teoría, una hipótesis, una preocupación hacia el futuro, es una preocupación ahora. Y por eso, déjeme hablarle de Chile. Chile ha sido un país bastante modelo en esto. Un país que se compromete a ser carbono neutral, que cierra todas las plantas de generación eléctrica en base a carbón. También le critican el plazo ahí. Dicen que tiene que ser más rápido. Oiga, pero es muy fácil criticar desde la galería constante. Déjeme decir lo que piensa un presidente. Tenemos que el 40% de la energía eléctrica en Chile se genera en base a carbón. Primera cosa. Esto no es una cosa marginal. En algunos países es el 5%. Y por tanto es más fácil. El 40%. Las plantas de carbón están cerca de los centros de consumo. En cambio, las nuevas energías, la energía del sol, la energía eólica, están en el extremo norte, en el extremo sur. Y por tanto, no solamente hay que construir las nuevas proyectos de inversión de energías limpias y renovables, sino que además hay que construir las líneas de transmisión. ¿Sabe cuánto tomó la línea de Transelec, que la acabamos de inaugurar, que une el sistema del norte grande con el sistema del centro y el sur? Tomó 10 años. Y por lo tanto, Constanza, hay algunos que son impacientes y que creen que basta con la voluntad. Por supuesto que se requiere voluntad, pero también se requiere realismo. Y por eso Chile planteó esta meta de descarbonización y de hecho ahora estamos buscando acelerar los plazos. Pero no basta con decirlo... ¿Acelerarlo qué significa? En el caso... Anticipar el plazo en que terminemos. Es factible. Es factible. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe cuándo se aprobaron una buena parte de las centrales a carbón? Durante el gobierno anterior. Póngale y por tanto hay muchas plantas... ¿Le puede poner año? Sí. Mire. 2040. ¿Cuándo podríamos adelantarlo? Antes que el 2040. Pero... Denos el título. Antes que el 2040. Estamos... ¿A qué se compromete? Déjeme decir una cosa. Esto no es una cosa... Si yo pudiera comprometerme, le diría... Ahora mismo. Por supuesto. Esto requiere, en primer lugar, las empresas que tienen plantas aprobadas, el gobierno se las puede cerrar. No. Tiene que conversar, negociar. En Alemania, y esto lo conversé con Angela Merkel, tuvieron que pagarle 100.000 millones de euros. Aquí hay un compromiso voluntario. Acá el compromiso es con mucha presión, pero voluntario. Ahora queremos anticipar ese compromiso. Pero muchas de las plantas de carbón, por eso me da una cierta paradoja cuando veo que los principales críticos son los mismos que aprobaron todas estas plantas de carbón hace muy poco tiempo atrás. Ya, pero ¿qué es realista pensar como un plazo para terminar? Factible, si no es 2040. ¿Cuánto antes? Antes que el 2040. 5 años antes. Bueno, Constanza, me lo ha preguntado varias veces. No tengo la respuesta ahora porque esto requiere conversar con las empresas, ver cómo se cierran las plantas de carbón, qué planta las va a reemplazar, porque no queremos apagar la luz en Chile. Y en segundo lugar, requiere construir enormes líneas de transmisión que pasan por miles de kilómetros, donde los ecologistas se van a oponer a todo. Sí. Entonces, por una parte, quieren que cerremos las plantas de carbón y por otra parte, no permiten que se haga una línea de transmisión. Entonces, no es tan fácil como parece. Y solo para terminar con el tema de los plazos, en el tema de la meta de la carbono neutralidad 2050, ¿hay alguna posibilidad de que la meta de Chile para la carbono neutralidad sea un poco más ambiciosa que eso? Bueno, por supuesto que esta es la meta que fijamos hoy día. Sí. Mucha gente, me acaba de decir usted que los empresarios dicen esto es imposible, va a significar aumento de costo, vamos a perder competitividad. Y ahora usted... No, pero le pongo las dos lados. Por eso pues, mismo, si usted tiene presiones por los dos lados. Por eso le digo, hoy día nuestra meta es ser carbono neutral. Y lo vamos a lograr, como yo le decía, descarbonizando la matriz energética, con la electromovilidad en transporte público, y después vamos a pasar a los taxis. Y después vamos a pasar a los automóviles privados, con un ambicioso plan de reforestación y fijando estándares. Y aprovecho a hacer algo. Cada uno de nosotros puede colaborar. Cada uno de nosotros es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Y cada familia puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, no dejar corriendo
aguas, las llaves de agua. Poner una botella dentro del estanque del WC para que no bote tanta agua en cada descarga. Reciclando la basura. Regando de noche y no durante el día para que no se evapore el agua. Comprando menos ropa. Comprando menos ropa, los adolescentes. Oiga, comprando menos ropa, sí. A usted, Constanza, la veo que no repite una tenida en el noticiario ni por casualidad. A lo mejor puede repetir pero también. Pero reciclo cualquier cantidad. Presidente, usted habló de la zona de sacrificio. Yo me acuerdo, periodista joven en el Mercurio, año 90, 90 y tantos, fui a Puchuncaví a hacer el reportaje que se hacía todos los años respecto del desastre que hay ahí, el año 90. Ha pasado todo este periodo. Y una de las zonas de sacrificio más patente y visible para nosotros, por su difusión mediática y además por el sufrimiento que están pasando ahí, es Quintero Puchuncaví. Yo sé que este gobierno está haciendo cosas, pero ¿es posible apurar la recuperación de esa zona, recuperación anímica, física, geográfica, de esa gente que lleva tanto tiempo sufriendo? Bueno, la zona de Quintero y Puchuncaví ha sido una zona que se ha maltratado durante 50 años. Se instalaron todo tipo de empresas. Privados y estatales. Sí. Fundiciones, refinerías, centrales termoeléctricas a carbón, sin normas, porque en esa época no había normas. Y por tanto se generó un abuso con la naturaleza y con la gente de Quinteros y Puchuncaví. Cuando nosotros llegamos al gobierno, lo primero que hicimos fue darnos cuenta que esto no podía seguir. Y no solamente Quintero y Puchuncaví, también podemos hablar de Huasco, podemos hablar de lo que pasa en Talcahuano, lo que pasa en Tiltil. Y lo que hicimos fue lo siguiente. En primer lugar, por primera vez hay un plan de descontaminación que tiene metas, que baja los límites de emisiones, que establece mecanismos para actuar de emergencia cuando ocurren cosas como las que ocurrieron el año pasado con las intoxicaciones. Que además en la red de monitoreo, es decir, que controlaba, antes eran las propias empresas que se controlaban, hoy día está a manos del Estado, y el Estado tiene una red en línea de monitoreo. Además de eso, hemos fortalecido enormemente la estructura de salud en esa zona. Estamos construyendo un nuevo hospital, estamos construyendo 2 CEFAM, pero lo más importante, creo yo, es que tomamos conciencia de que no se puede seguir condenando a chilenos a vivir en zonas... ¿Se pueden sacar de ahí? Bueno, algunas van a tener que salir. Ya, mire, le cuento cómo funciona esto. El Estado no puede decir, usted, señor, se va, usted se queda. Esto no es una dictadura. Lo que el Estado... Usted lo hizo con Barrancones. Sí. Momento, le voy a contar al tiro de Barrancones, y no me arrepiento de Barrancones, así que le agradezco la pregunta. El Estado lo que hace es fijar normas de emisión, muy exigentes. El que no las puede cumplir, no puede seguir. Y por tanto ya fijamos las normas de emisión. Ahora, evidentemente que hay que darle un plazo razonable para adecuarse, para que las empresas se adecúen. Por eso el plan de descontaminación, que no existía y que lo aprobamos nosotros, está en plena marcha. El sistema de control y monitoreo está en manos del Estado, lo hemos modernizado. Pedimos la ayuda de una de las organizaciones más expertas en materia de contaminación, una organización finlandesa que vino a Chile, hizo un diagnóstico completo, nos ayudó en las medidas y por tanto el problema está en vías de solución. Ahora, yo reconozco que abusamos con la gente de Quintero y Puchuncaví durante décadas y por eso yo como presidente de Chile siento claramente mi obligación y mi responsabilidad. Este tema lo traté cuando estuve en Naciones Unidas el año pasado y lo volví a tratar ahora, lo cual refleja la importancia que le doy a resolver el tema de Quintero y Puchuncaví. Ya, pero si fuera tan urgente y tan... Porque cuando uno tiene un problema que es urgente, si uno tiene una enfermedad y hay que operarse y someterse a una operación y hay que cambiar de estilo de vida, hay que hacerlo porque si no uno se muere. Cortarse la pierna para que no haya más metástasis. Exactamente, exactamente. Ese es el ejemplo clásico. Sí, pero tiene que no seguir, se puede hacer pero aquí momento, algo Constanza, así cuando... Usted se corta la pierna, ¿sí? Pero tiene que seguir comiendo. Sí. ¿Sabe cuánta gente de Quintero y Puchuncaví trabaja en esas empresas? ¿Ese es el problema? No, esa es una de las cosas a considerar. Bueno, la chimenea está en el escudo del... Por eso, vamos a ir, como yo le dije, hemos actuado con un sentido de urgencia total. Cuando ocurrió la crisis de Quintero y Puchuncaví, yo estaba en La Moneda y decidí partir de inmediato a Quintero y Puchuncaví, porque yo creo que un presidente tiene que estar donde están los problemas, dar la cara, compartir con la gente. Fui allá y les prometí 3 cosas. Vamos a tener un plan de descontaminación, lo tenemos. Vamos a fortalecer el sistema de salud, lo tenemos. Vamos a establecer un sistema de monitoreo y de control, especialmente en caso de emergencia, mucho más estricto, lo tenemos. Ya, pero no se puede sacar esas empresas más rápido, esas industrias más rápido. Muchas de esas empresas, yo creo, no van a ser capaces de cumplir con las normas que fija el plan de descontaminación y van a tener que salir. Presidente, hablemos de la escasez hídrica. ¿Qué solución a largo plazo existe? Pues estamos viendo año a año
Antes mucha gente era negacionista con el tema, decía, no, estas son coyunturas, años que llueven, años que no llueven, pero ya está más o menos claro que tenemos un problema constante, permanente. Una mega sequía. Claro, entonces estoy pensando a largo plazo, estoy pensando en Israel, que recicló el agua, que inventó el sistema de riego por goteo y tanta tecnología nueva que está apareciendo para tener un plan a largo plazo y no ir año a año con este problema. Mire, yo acabo de estar en Israel, acabo de estar largamente reunido con expertos holandeses y el primer ministro holandés, que son dos países líderes junto a otros. ¿Qué estamos haciendo en materia de sequía? La sequía lleva 10 años. Es la peor sequía que yo tenga recuerdo. Mucho peor que la del año 68. Además, ¿por qué se ha producido esta sequía? Parte es un ciclo, corriente de Humboldt, el niño, la niña, pero otra parte es que el cambio climático está cambiando el clima para siempre. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? En primer lugar, tomamos medidas de emergencia. Porque lo que detectamos fue el cauce o el caudal de los ríos, el agua acumulada en los embalses, la nieve y los hielos en la cordillera. Todo está muy por debajo de la normalidad. ¿Qué hemos hecho? Medidas de emergencia para ir en ayuda inmediata. Estamos en este minuto proveyendo agua a más de 600.000 chilenos en forma de emergencia, con camiones aljibes o expandiendo y fortaleciendo los proyectos de agua potable rural. Ese es un tema muy importante. A través del decreto de emergencia agrícola estamos ayudando a muchas personas. Por ejemplo, en la región de Coquimbo existen 50.000 crianceros que no tienen agua. Sus animales se están muriendo. Hemos tenido que ir... Están muriendo porque no tienen pasto. Y no tienen agua, no tienen pasto. Estamos yendo con ayuda de forraje, con ayuda de estanques de agua. Además de eso, estamos tomando medidas ya más definitivas. Entre ellas, expandiendo el riego tecnificado. La agricultura ocupa el 70% del agua que está registrada. Y cuando usted hace riego tendido, gasta 3 veces más agua que con riego tecnificado. Tenemos que ir al riego tecnificado en toda la agricultura chilena. Estamos avanzando fuertemente en eso. El presupuesto de riego de este año es el más grande de la historia de Chile por lejos, más de 110.000 millones de pesos. El que lo propuso ahora. Aumentamos en 40.000, el que acabamos de proponer. Pero además de eso, estamos acelerando el proceso de recuperar las aguas grises o servidas, que hoy día se botan. Tratarlas, recuperarlas para riego. ¿Eso es muy caro? Siempre se dice que hay dos cosas caras, desalinizar y reciclar. Y reciclar, que no es lo mismo que no es lo mismo que voy a ir al tiro a la desalinización porque se dice tanta cosa. Ya estamos en plena marcha porque había un problema de quién era el agua. De la persona que la ocupó y la evacuó o de la empresa sanitaria que la trata. Eso se resolvió. Y por tanto ahora vamos a entrar a tratar las aguas grises y servidas para que puedan reutilizarse. No en consumo humano todavía, pero sí en riego o en actividades empresariales. Estamos también impermeabilizando mucho mejor todos los canales que son muy permeables y pierden mucha agua. Le hemos pedido a las empresas sanitarias que tienen que reducir el 35% de agua que se pierde por las cañerías de las empresas sanitarias. Y además de eso, estamos recurriendo a una mayor conciencia ciudadana. Pero hay un tercer pilar. Hemos hablado de la emergencia, de cómo utilizar mejor el agua, pero hay un tercer pilar. Necesitamos producir más agua. ¿Y qué estamos haciendo para eso? Primero tenemos un plan que ha priorizado 26 embalses, el más grande plan de embalses en la historia de Chile y que está en marcha. Segundo, ¿pero se demoran los embalses en construirse? Todo se demora. Y además, mira lo que pasó en Punilla. Se demora porque mucha gente, que son los principales abogados del cambio climático, no quieren que se haga ninguna represa, ningún cementerio, ninguna antena, ningún cuartel policial cerca de su casa. Estamos con este plan de embalse. Estamos haciendo una cosa muy pionera y que ha dado un gran resultado, que es inyectar agua en los meses de abundancia en los acuíferos naturales para que se rellenen y sirvan cuando el agua sea escasa. Además de eso, en este minuto en Chile hay 27 plantas desalinizadoras de agua y está en marcha 11 proyectos más, entre ellos... Y en general son de la minería. En general son de la minería, pero ahora también son para el consumo humano. Por ejemplo, en Atacama, un proyecto que está desarrollando el gobierno, es para el consumo humano. O sea, no es tan caro como se dice. De todos los proyectos que yo he escuchado, ¿cierto? Acueductos, ¿cierto? Carreteras hídricas, buques de transporte, el más económico, por lejos, es desalinizar agua, que está costando $0,70, $0,80 el metro cúbico. Eso hoy día es competitivo para la minería, por eso hay tantas plantas desalinizadoras para la minería y es necesario para el consumo humano. La carretera hídrica hay mucha gente que la critica, por poco factible y muy cara, ¿no? Mire, se presentó el proyecto de carretera hídrica como un proyecto de interés público al Ministerio de Obras Públicas, lo estamos estudiando.
Pero ahora vamos a tener que también hacer plantas desalinizadoras, como ya lo estamos haciendo, por ejemplo en Atacama, Copiapó, y toda esa zona se va a quedar sin agua para la gente si no hacemos esta planta desalinizadora. Y por tanto, estamos avanzando en muchos frentes. Y lo último, esta es una tecnología muy pionera que me tocó a mí ver cuando estuve en China, que es una mezcla entre satélites y sonares a nivel de tierra que permite detectar y encontrar aguas subterráneas profundas. Y por tanto, créame, yo me he reunido con todos los científicos, tenemos un equipo de ministros, ministro de Obras Públicas, ministro de Agricultura, el ministro de Interior, en un equipo de trabajo. Estamos enfrentando la sequía como tiene que enfrentarse. Esa agua subterránea, ¿de quién van a ser? Porque está la discusión sobre el código de agua. Exacto, a eso lo comentaba Patricia Pollitzer acá. A eso quiero ir yo, porque en el fondo, claro, esto nos enfrenta también a quiénes son los dueños del agua, a quiénes son los dueños de los derechos de agua. Por ejemplo, no sé, tenemos casos concretos como en Petorca, donde hay gente que no tiene agua para el consumo humano y los palteros, ¿cierto?, tampoco tienen suficiente para regar. Y uno pensaría que la prioridad debiera ser el consumo humano y tal vez no hay que tener palta en ese sector porque consume demasiada agua. Esta agua subterránea son nuevas aguas. Claro. Mire, entonces, ¿cómo se resuelve la propiedad? ¿Sigue siendo lógico que los derechos de agua los tengan los privados? En primer lugar, se dicen tantas cosas. El agua en Chile es un bien nacional de uso público. Pero se entregan derechos de agua. Por eso, el Estado, administrando este bien que nos pertenece a todos, entrega derechos de agua. Pero en la ley, en la nueva ley de Código de Agua, estamos estableciendo de forma meridianamente claro que la primera prioridad es el consumo humano. Y por tanto, si en una cuenca no hay agua suficiente para el consumo humano, se postergan todo el resto de los usos para darle el agua a la gente. Y además, también en los ríos, la primera prioridad es mantener el caudal ecológico. Y en consecuencia, lo que estamos haciendo es, en primer lugar, que la ley establezca con claridad que este bien nacional de su público, que nos pertenece a todos, tiene usos prioritarios. Primero, el consumo de agua de la gente, sin ninguna duda. Después, en los ríos, el proteger el caudal ecológico, porque si un río se seca, se produce una tragedia ecológica. Y después, el resto de los usos en que el Estado concesiona y cobra por esa concesión. Y el que no usa el agua va a tener una multa por no usar el agua que le va a ser imposible no devolverla. Y por tanto, Constanza, esto lo estamos tratando en el Senado, pero nuevamente, yo veo mucha gente que le gusta denunciar y con caracteres de escándalo, pero nunca le he visto proponer ninguna solución. Presidente, se nos viene la COP25, ¿cierto? Muchos dicen que este liderazgo que usted mostró esta semana, este logro de clavar la bandera de la defensa del medio ambiente va a ponerse a prueba precisamente cuando seamos los anfitriones de la COP25. Y uno de los puntos que le exigen de alguna manera al gobierno es ser coherentes con esa promesa y por lo tanto decir que no podemos llegar a la COP25 sin firmar el Pacto de Escazú. Usted dijo que estaba abierto, sí, que lo estaban revisando porque, digamos, la idea es que no nos deje vulnerable ante la posibilidad que nos demande otro país en cortes internacionales, como ha pasado. Pero ¿cuál es la decisión? Oiga, pero déjeme responderle, directo. Sí. La gente hace mucha crítica. Yo tengo la impresión de que algunos ni siquiera leen los papeles antes de criticar. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, todo lo que establece el Tratado de Escazú en materia de participación ciudadana, información, transparencia, ya está contenido en nuestra legislación nacional. Ya, pero no lo ha firmado. No, pero todo lo que establece Escazú ya está contenido en nuestra legislación y por tanto no agrega nada en esa materia. En Chile tenemos Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente, tribunales ambientales. Todo eso en nuestra legislación protege lo que Escazú pretende proteger. Pero en segundo lugar, yo leí el Tratado de Escazú línea a línea. En primer lugar, establece una cláusula que dice que hay que darle un trato preferencial a los países mediterráneos. En nuestro caso, ¿cierto? Pensamos de inmediato en Bolivia. Segundo, el lenguaje de Escazú es muy vago, ambiguo, laxo, permite todo tipo de interpretaciones. Tercero, si firmamos Escazú, los conflictos que se produzcan con Bolivia o con ciudadanos bolivianos o con cualquier otro país van directamente a las cortes internacionales. Pero tiene que haber acuerdo de ambas partes para ir a cortes internacionales. No es así. Si firmamos Escazú, dada la relación que hay entre Escazú y el Pacto de Bogotá, que Chile ya firmó, si se produce un conflicto, basta con que se defina que hay un diferendo, escúcheme bien, ¿sí?, para que un país unilateralmente pueda llevarnos a nosotros a una corte internacional que son expertos, ¿cierto?, de Naciones Unidas. Yo prefiero que las disputas que tengamos en Chile en materia ambiental
se conozcan, se resuelvan en nuestros tribunales ambientales y de justicia que en un panel de expertos de funcionarios de Naciones Unidas que yo no sé a quién responde. Y finalmente, y muy importante, esto significa una cesión de soberanía muy, muy seria. Y un presidente, antes de firmar un tratado, porque está de moda firmar todo lo que se ponga al frente, tiene que pensar, ¿es bueno para Chile o no es bueno para Chile? Por eso lo que yo he dicho... ¿Cómo lo va a firmar, presidente? Claro, porque no hay posibilidad de hacer reservas. No hay posibilidad de hacer reservas, Constanza, pero sí hay posibilidad de hacer observaciones e interpretaciones. Claro, y lo que estamos viendo es cómo hacemos para que esas observaciones e interpretaciones protejan a Chile de no ser llevado ante tribunales de justicia internacionales en forma arbitraria, y especialmente cuando el mismo tratado le da un trato preferencial que no explica en qué consiste a un país vecino como es Bolivia, con el cual tenemos muchos conflictos. O sea, su intención es firmarlo con esas observaciones. No, mi intención es buscar, y estamos trabajando en eso, que las observaciones e interpretaciones permitan que Chile no se vea vulnerable. Fíjese que acabamos de escuchar al presidente Morales, que dice que va a usar todos los medios para recuperar el acceso soberano al mar del Océano Pacífico. O sea, lo que nos está diciendo, va a usar todos los medios para apropiarse de territorio chileno. Entonces tenemos que ser cuidadosos y responsables. ¿Cómo vamos a permitir? Y lo último, Constanza, ¿sabe usted qué países no han firmado Escazú? Porque se habla mucho de Chile. Sí. Déjeme, ¿sabe usted o no? Sí. No lo sabe. ¿Qué país no ha firmado Escazú? Hay varios que no lo han firmado. No, ¿cuál es? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. No, sí, Escazú es solamente de América Latina. No, porque Europa tiene su propio Escazú. No, pero Escazú es solo América Latina. Mire, los periodistas de repente les gusta preguntar en forma inquisitiva, ¿qué países? Argentina. ¿Lo firmó o no lo firmó? No lo ha firmado. Bueno, mire, no lo ha firmado México, Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Chile. O sea, los grandes países de América Latina no lo han ratificado. Porque los plazos todavía permiten Hay plazos hasta el año 2020 y todos los países serios están viendo cómo afecta, ¿cierto?, su soberanía, cómo afecta sus intereses. Y yo como presidente de Chile lo digo claro y categóricamente. Yo no voy a firmar nunca un tratado que creo que es perjudicial para los intereses de los chilenos. Presidente, esta semana, cuando usted llegó de Estados Unidos, varios de sus ministros hablaron de su liderazgo. La ministra de Transportes dijo que incluso la caída en los accidentes de tránsito en las fiestas patrias eran producto de su liderazgo. El ministro de Vivienda dijo que la iluminación con los colores de nuestra bandera el 18 de septiembre en Dubái, ahí en el rascacielos, también era producto de su liderazgo. Y ayer vimos y leímos al canciller Rivera diciendo que usted era el gran líder de Latinoamérica. ¿Hay un cambio de estrategia? A Mañalich. Ya también. Y la ministra de Medio Ambiente, que estuvo en entrevista con nosotros en Tele 13 Radio, que dijo 6 veces... Habló de su liderazgo. Le quiero preguntar si hay un cambio de estrategia de la moneda, de pasar del presidente eficiente económicamente, el crecimiento económico, que parece ya no ser esa la bandera, y que ahora quieren, digamos, y usted quiere ponerse, mire, en primer lugar, elevarse como un gran líder internacional. Oiga, a un presidente, y especialmente en mi caso, me pegan porque boga, porque no boga, porque sí, porque no. Así que es una palabra generosa de los ministros. La agradezco. Nunca están de más, dice usted. La agradezco, pero vamos al fondo. En esta Asamblea General de Naciones Unidas, Chile fue un verdadero protagonista y tuvo mucho liderazgo. Fíjese, fuimos coorganizadores, junto a Francia y Colombia, de la cumbre para proteger los bosques lluviosos. Fuimos coorganizadores de la cumbre para proteger los océanos y los polos. Fuimos, junto con el secretario general, protagonistas en la cumbre del cambio climático, que lo que hace es prepararnos para la COP25. ¿Se siente usted el gran líder de Latinoamérica, como le dijo el canciller ayer? No, siento que como presidente he comprendido que el tema del cambio climático, del calentamiento global, es un tema muy serio, muy urgente, que Chile es un país muy vulnerable y por tanto tenemos que tomar curso de acción. Pero usted habló del crecimiento. Déjeme decirle un solo dato. El año pasado crecimos al 4%. El Banco Central estima, yo espero que sea más, que este año va a crecer al 2,5%. Sí. Vamos a hablar de eso ya. Promedio, 3,25%. Eso es el doble, Constanza, Enrique, del crecimiento promedio del gobierno anterior. Ya, igual le voy a decir que ese 4% incluye el último trimestre del año 2017, donde no está usted gobernando todavía. El primer trimestre del año 2018 lo incluye. Ya. Efectivamente, pero oiga, le quiero decir también que en materia de crecimiento,
Estamos viviendo tiempos muy difíciles, Constanza. La economía mundial se ha debilitado. Hay una guerra comercial desatada, tarifaria entre China y Estados Unidos. Hemos tenido una sequía que dura 10 años. El primer semestre del año pasado tuvimos las inundaciones que paralizaron parte importante de la industria minera en el norte. Y a pesar de todas estas dificultades, Chile va a crecer en promedio durante los primeros 2 años de nuestro gobierno el doble de lo que creció durante el gobierno anterior. Y por tanto, por un segundo, y por tanto cuando escucho a los mismos que fueron responsables de ese crecimiento, que es la mitad de hoy día, hablar de estancamiento, digo, sean más consistentes. Pero finalmente, hemos implementado medidas. El plan de aceleración económica, con una inversión de más de 3.000 millones de dólares adicionales. El plan de impulso económico que anunció el ministro de Economía. La política monetaria más expansiva que está siguiendo el Banco Central. Y este presupuesto del año 2020, que es reactivador y responsable, nos van a permitir acelerar el ritmo de la economía chilena. Y por tanto yo, a pesar de todas las dificultades, quiero decirle a mis compatriotas que Chile va a ser el país, va a estar entre los países de mayor crecimiento de América Latina este año. Y por tanto, es cierto, hay problemas, pero no solamente veamos la mitad vacía del vaso, veamos también la otra mitad. Chile está enfrentando tiempos muy difíciles, pero tenemos una economía sana, un gran país y sobre todo, el pueblo chileno es un pueblo preparado y capacitado para enfrentar todas las adversidades. Presidente, tiene otro problema a los que suma usted. El embajador en Argentina renunció. Aquí se está especulando, estábamos especulando quién podría ser el nuevo embajador. ¿Y qué opina de la renuncia, que es bien sui generis al final? Porque fue parte de una filtración que salió en la prensa. Una carta muy poco diplomática, dicen algunos. Con plazo hasta el 31 de diciembre. ¿Qué opina usted? Mire, el embajador de Chile en Argentina me envió una carta en el mes de agosto planteando su renuncia. Esa renuncia fue aceptada y yo le agradezco al embajador los servicios y el compromiso que ejerció mientras fue embajador de Chile en Argentina, y estamos esperando la oportunidad que va a ser después de las elecciones en Argentina para hacer un cambio. ¿Y le preocupa cuando uno ve, digamos, porque esto nos hizo recordar también el problema en el nombramiento inicial, ¿cierto? Su primer nombramiento fue su hermano, Polo Piñera, como embajador en Argentina. Después, finalmente, dicen algunos, convence a Sergio Urrejola de que cruce la cordillera. Y hay voces que dicen desde la Cancillería que esto demuestra que hay que tener embajadores más profesionales, más diplomáticos, incluso en países, sobre todo en países como Argentina, que es tan importante para nosotros. Bueno, Chile ¿Se equivocó usted en su nombramiento, no? Ahora mirándolo hacia atrás. Bueno, obviamente que yo no esperaba esta renuncia, y cuando lo nombré no esperaba esta renuncia. Pero el 80% de los embajadores de Chile son embajadores de carrera. Eso es algo porque el presidente y este gobierno respetan la carrera, pero en algunos casos muy emblemáticos hay también la posibilidad de nombrar embajadores con más experiencia política. Yo creo que Argentina es uno de ellos. ¿Y tenía experiencia política Sergio Urrejola? Parece que no. Bueno, él ha sido presidente del Colegio de Abogados, ha sido presidente del Consejo de Defensa del Estado, o sea, es una persona que tiene una enorme trayectoria de servicio público. Por eso, junto con aceptar la renuncia, porque él renunció... ¿Y usted entendió sus razones? En la carta él insinúa algunas razones. Pero mire, siempre hay problemas. Déjeme contarle una... Dicen incluso que un par de veces que fue una usted y otra el canciller a visitar Argentina en Los Estados porque estaba jugando golf en Europa. ¿Es eso cierto? Cuando yo fui a Santa Fe, a la cumbre de Mercosur, el embajador no estaba en Argentina, me lo informó anticipadamente y yo estaba al tanto de eso. Pero ¿Estaba jugando golf en Europa? No sé dónde estaba, no estaba en Argentina. Pero una cosa importante... Porque estar ausente debiera ser una razón importante si va sobre todo el presidente. No estaba en Argentina. Mire, oiga, pero déjeme decirle algo que pasó también en la cumbre, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nació Prosur, una iniciativa que Chile empujó con tanta fuerza. Todos los países que estuvieron aquí en Santiago en el mes de marzo suscribieron el reglamento, el documento constitutivo de Prosur, y por tanto tenemos un foro que permita a los presidentes de América del Sur juntarse a dialogar, conversar, buscar acuerdos, colaborar, que no lo teníamos. Segundo, se logró un acuerdo en el TIAR con respecto a Venezuela, que sigue exactamente la posición chilena. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con la dictadura corrupta, incompetente y cierto, relacionada con el narcotráfico, con la droga que existe en Venezuela, pero sin usar la vía de la fuerza violenta. Presidente, y eso es la posición chilena que también logró un amplio acuerdo. Solo para terminar con el tema de Argentina, me imagino que está buscando nombre
no nos va a contar, no nos va a adelantar qué nombre está buscando, pero desmintió los que se lanzaron aquí en la mesa en el panel, ¿o no? Mire, yo venía para acá... Jorge Burgos. Oiga, Catalina Parot. Catalina Parot. Yo venía para acá escuchando la conversación y decía, pero qué maravilla, la imaginación, la creatividad de los chilenos. No hay ningún tipo de realidad en esos Dieron nombres. todo tipo de nombres a los cuales nunca, ¿cierto?, les hemos ofrecido la embajada en Argentina. Pero podría ser Catalina Parot, por ejemplo, que es uno de los nombres que anda dando Podría vuelta. ser cualquier persona que califique, no le voy a dar el nombre Constanza, aunque me lo pregunte 1.000.000 de veces. No, no Se se va lo a voy a tener decir. dura sí el próximo embajador, ¿eh? Sí. Por la vuelta del Con el- kirchnerismo, no sabemos. Bueno, todavía no han sido las elecciones, Enrique. Pero lo más probable es que gane Fernández y eso significa tener que tener probablemente alguien de su sector, pero que tenga relaciones, que tenga algún Mire, vínculo con el kirchnerismo, ¿no? mañana voy a ir al Cristo Redentor a inaugurar el nuevo complejo aduanero entre Chile y Argentina, que es un complejo con todos los adelantos. Yo le digo a los chilenos y a los argentinos, hoy día se perdían 2-3 horas por pasar el complejo en los momentos de alto. Sí, se va a reducir a la tercera parte, o sea, va a haber una ganancia de tiempo. Eso es más integración con Argentina. Quien quiera ser el gobierno de Argentina, yo como presidente de Chile voy a buscar siempre las mejores relaciones con un país hermano, con el cual compartimos más de 4.000 kilómetros de frontera y con el cual tenemos muchos intereses y visiones compartidas. Presidente, ¿tienen los votos contra la acusación constitucional de la ministra de Educación? Porque Pepe Auto ayer dio a entender que va a votar Sí. en contra, ya es uno. Pese a todas las todo. presiones que acusó. ¿Cómo ve esto? ¿Cómo Mire, se avisora esto? Esto se vota el martes. El martes, Oiga, claro. La acusación constitucional es un instrumento muy especial que tiene nuestro sistema constitucional, porque en Chile tenemos presidencialismo, pero se le entrega al Congreso la facultad de poder acusar constitucionalmente a los ministros, no cuando discrepen de él, cuando estén en desacuerdo con sus políticas o cuando los encuentren buenos o malos, sino que cuando no cumplan sus obligaciones constitucionales. Es decir, cuando no cumplen o dejan sin cumplir las leyes. Esto no es el caso de la ministra Marcela Cubillo. Ella ha cumplido fielmente con todas las leyes. Y por tanto, lo que yo le pido a los parlamentarios es que respeten su propio juramento. Esto no es un instrumento de la lucha política. La Pero así lo ha constitucional sido históricamente. Y no Así debe sacaron serlo. a Harald Beyer y también a Yasna Proboste. Constanza, si usted Entonces cree usted que... necesita los votos en el Pero un fondo. momento, ¿usted cree que porque se cometió un error en el pasado hay que seguir cometiéndolo para siempre? Si hubo errores como eso en el pasado, mayor razón para no repetirlo. Yo que le pido a los parlamentarios es que analicen lo que dice la Constitución, la ministra. Les guste o no les guste, estén de acuerdo o no estén de acuerdo con sus políticas, que son las políticas de nuestro gobierno. ¿Dejó sin cumplir la ley? Yo categóricamente creo que no. Y la inmensa mayoría de los constitucionalistas se han manifestado en la misma línea. Ya, pero están y, por los votos, tanto, ¿no, presidente? y por tanto yo espero que esta acusación no prospere. Ya, o sea, no me dice si tiene Mire, esperanza. nadie- Que de que- espere, mire, pero ¿está nadie- esperando sobre base firme? Yo espero, confío y quiero que esta acusación no prospere, no solamente por la ministra o el gobierno, sino que por una señal fuerte y clara de respeto a nuestra Constitución y no desnaturalizarla. Mire, Chile ha tenido muchas experiencias que se empieza a burlar la Constitución, primero por aquí, primero por allá, y siempre ha terminado en crisis. Respetemos nuestra Constitución, que es el paraguas que ordena, que protege, que fija las reglas del juego y no la instrumentalicemos para razones políticas. Para eso hay otros instrumentos. Ustedes pueden decir que la política educacional del gobierno es mala, es muy mala, están en su derecho. Lo que no pueden hacer es que porque discrepan de una política que corresponde al presidente fijarla, porque el presidente fue elegido por todos los chilenos para gobernar en base a un programa de gobierno, no pueden, porque discrepan con una política, acusar constitucionalmente a los ministros. Eso es desnaturalizar nuestra Constitución. Presidente, hablemos de 40 horas o de 41 horas. Este proyecto, el de 40 horas, ¿cierto?, que reduce la jornada laboral, se vota esta semana. ¿El gobierno qué va a hacer? ¿Cuál es la estrategia? O sea, se ha hablado de convocar a una mesa de expertos para hablar sobre el tema, pero eso se demora y entre medio sigue la tramitación en el Congreso. ¿Van a recurrir al Tribunal Constitucional y están esperando para eso que pase y que probablemente sea aprobado en la Cámara de Diputados? ¿Van a introducir la indicación del gobierno con las 41 horas cuando tengan el informe de productividad en la mano? ¿Cuál es la estrategia? Mire, en primer lugar, la Constitución es clara que todo lo que significa gasto público o que altere las normas por las cuales se fijan los salarios es una iniciativa que le corresponde exclusivamente al presidente. Este proyecto de ley, que se presentó hace mucho tiempo atrás, fue declarado por
el presidente de la Cámara, por el subrogante el presidente de la Cámara, ambos de la oposición, como inconstitucional. Y por tanto, si es inconstitucional, no puede seguir tramitando. ¿Y cuándo van a hacer presentar ese requerimiento al tribunal? Yo espero que esto se corrija en la tramitación. Porque si un parlamentario presenta un proyecto que tiene una inconstitucionalidad, antes de ir al Tribunal Constitucional, uno trata de corregirlo en la tramitación. Pero como presidente de Chile, yo lo digo claramente, yo voy a usar todos los instrumentos legales que existen para evitar que se aprueben leyes inconstitucionales. Y un segundo, respecto al fondo. Sí. Hay dos grandes tendencias, Constanza y Enrique, en nuestro país. Primero, una demanda de la sociedad y de las personas por más tiempo libre. Eso ocurre en el mundo entero. A medida que los países progresan, la gente no le echa más sal, ¿cierto?, a la comida, ni más azúcar al café, pero sí quiere más tiempo libre. Ahora que tener plata para disfrutar del tiempo libre. Exactamente. Por eso mismo que la gente quiere más tiempo libre, pero para eso tenemos que tener más productividad, ¿cierto?, más eficiencia. Pero hay una segunda tendencia muy fuerte, que es la tecnología, la revolución tecnológica, la robótica está reemplazando personas por máquinas. ¿Por qué el tiempo libre es tan importante? Entre otras cosas, Constanza, porque hoy día el tiempo que un padre y una madre pasa con sus hijos es prácticamente nulo. Y todos los estudios dicen de que esa hora o 2 horas que los padres están con sus hijos y les preguntan cómo están, quiénes son sus amigos, qué hacen, cómo les está yendo en los estudios, es fundamental para evitar, para evitar cosas como la deserción escolar, la delincuencia, el consumo de drogas. Estas dos tendencias, que están fuertes y presentes, nosotros queremos compatibilizarlas. ¿Cómo? En un proyecto de ley que va a decir, a medida que va aumentando la productividad, vamos a ir reduciendo la jornada de trabajo para que la gente tenga más tiempo libre, para la familia, para los hijos, para los amigos, para el deporte, para la cultura, y además, que esto no afecte la creación de empleos ni los salarios. Ahora, ¿por qué y esa es la línea que está siguiendo el gobierno. El proyecto de las diputadas comunistas no solamente es inconstitucional, es un muy mal proyecto. Todos los expertos, vea usted lo que ha dicho los exministros de Hacienda. Lo hemos leído. Bueno, lo que ha dicho Marfan, lo que ha dicho, pero un segundo, lo que ha dicho Marfan, lo que ha dicho Arellano, lo que ha dicho Rodrigo Valdés, todos ministros, dicen que este proyecto destruiría del orden de los 300.000 empleos y produciría una baja en los salarios. No queremos eso para Chile. Pero entonces, ¿por qué usted pisa el palito como gobierno, digamos? ¿Por qué las 41 horas? Claro, ¿por qué no decir responden, no? Estamos contra este proyecto. Nosotros tenemos otra alternativa que es mejor. Por lo mismo, lo que nosotros queremos es que a medida que aumenta la productividad, y eso toma tiempo, por eso nuestro proyecto introduce flexibilidad para aumentar la productividad y gradualidad para producir el ajuste. A medida que aumenta la productividad y a medida que la tecnología y la robótica empieza a reemplazar personas por máquinas, vamos avanzando simultáneamente y en forma coordinada a disminuir la jornada de trabajo. Eso yo creo en eso. Si la pregunta era por qué, en estas circunstancias de cómo está la economía, con la guerra comercial que usted menciona, con los problemas que hay de crecimiento... Esto estaba... Por es que no decir, la verdad que en esta pasada el gobierno, siguiendo lo que uno espera del ideario suyo y de su sector, decir, sabe que en esta no estamos. Enrique, esto estaba en nuestro programa de gobierno, antes que viniera la guerra comercial entre Estados Unidos. Sí, pero le pusieron el nombre de las 41 horas y ahí... Pero es un segundo. Ahí fue un error, ¿no, presidente? Pero un momento, déjeme explicarle, porque si no... Sí. Esto estaba en nuestro programa de gobierno, así que esto no es una improvisación ahora. Yo sé que ahora los tiempos están más difíciles, pero el programa de gobierno nuestro consideraba de que para poder hacer esto de verdad, sin sacrificar empleo, sin disminuir los salarios, se requería un proceso de aumento de la productividad y al mismo tiempo de reducción de la jornada. Y esto estaba programado en un plazo de 8 años. Y lo que está haciendo el gobierno ahora, y le contesto su pregunta, yo voy a convocar una mesa donde van a estar los gremios, las pymes, los trabajadores, las empresas, los expertos, para enriquecer nuestro proyecto, para hacer una discusión racional, para que no se transforme esto en una cosa ideológica, para que la reducción de la jornada de trabajo, que por supuesto es algo que todos queremos, sea con aumento de productividad para no sacrificar los empleos ni reducir los salarios. ¿Cuándo va a convocar esta mesa? La próxima semana. Ya. Presidente, una última pregunta del tema tributario que también enfrenta una semana clave. ¿A usted le preocupa no lograr un acuerdo transversal en el Senado y digamos que, porque se podría ganar esa reforma tributaria, pasar la reforma tributaria como ocurrió en la Cámara de Diputados, por 2 o 3 votos, con un poquito más, pero con escaso margen, pero todos sostienen que históricamente los temas tributarios se han cambiado en nuestro país con acuerdos transversales y amplios, porque si no,
Si no se hace así, en 1, 2 años más se vuelve a plantear una reforma tributaria, lo que genera una mayor incertidumbre. ¿Está preocupado por lograr ese acuerdo que, a la luz de lo que uno lee, es imposible si insiste en la reintegración del sistema? Por supuesto que queremos un acuerdo amplio. Déjeme decirle, yo creo, y lo voy a decir con respeto, pero en forma clara, yo creo que la reforma tributaria anterior significó un grave freno al crecimiento y a la creación de empleo, y a la inversión, y a la innovación, y al emprendimiento. Y por eso queremos hacer una modernización tributaria que sea más favorable a la creación de empleo, a la mejora de los salarios, a la innovación, al emprendimiento. Por lo más, vea usted lo que dicen también los expertos de la oposición, que muchos de ellos han sido muy críticos de la anterior reforma tributaria. ¿Qué buscamos? Buscamos esencialmente 3 cosas. Primero, simplificar el sistema. No puede ser que el código tributario en Chile no lo entiende nadie, ni siquiera los expertos. Y las empresas tienen que contratar contadores, abogados, expertos, y las empresas pequeñas andan absolutamente a ciegas. Simplificar para que sea algo comprensible. Segundo, establecer una justicia y equidad. Hoy día, dependiendo de dónde viene su renta, paga un impuesto o paga otro. Lo que nosotros queremos es que cualquiera sea el origen de la renta, todo vaya al global complementario y todos paguemos lo mismo pero las mismas rentas. Tercero, hoy día no hay ninguna certeza jurídica. Impuestos Internos tiene una capacidad discrecional superior. Todo es arbitrario o todo es sujeto de arbitrariedad. Y por tanto queremos que haya certeza jurídica, que los contribuyentes sepan cuánto tienen que pagar y también cuánto, ¿cierto?, y cuándo tienen que pagar. Pero por eso es importante que no se pase este proyecto por un margen chico, sino que tenga un acuerdo. Y ahí yo le pregunto, porque está súper claro que hay senadores dispuestos a aprobarlo siempre y cuando se cambie, por ejemplo, la reintegración por otros mecanismos, otras alternativas, como la rebaja en el impuesto de las empresas. Déjeme decir algo más. Hoy día una empresa extranjera paga el 35%. Una empresa chilena paga el 44,5%. ¿Cómo no va a ser absurdo que un país le dé un beneficio tributario inmenso a las empresas extranjeras respecto a las empresas nacionales? ¿Y por qué no bajarle los impuestos a las empresas? Déjeme decirme también, ¿qué es lo que dice Trump? America first. O sea, Trump diría primero los americanos. Acá estamos de acuerdo con Trump. En nombre de eso ha dicho tantas cosas. Ya lo sé, pero lo que es una cosa, ¿cómo no va a ser absurdo que un país le ponga a sus propias empresas una carga tributaria tanto más grande que la extranjera? ¿Qué va a pasar? ¿Van a desaparecer las empresas chilenas o se van a disfrazar de empresas extranjeras? Tenemos que hacer cambios y la integración es parte esencial de ese cambio. Pero, escuchando a la oposición, y así logramos el acuerdo en la Cámara, vamos a compensar aquella parte de la integración que el grueso favorece a las pymes y a la clase media, pero aquella parte que favorece a los sectores de más altos ingresos va a ser compensada con más impuestos que van a pagar esas mismas personas de altos ingresos. Y por tanto... ¿De cuánta gente estamos hablando? Más o menos el 70% de la integración favorece a las pymes y a la clase media. Y por tanto el resto favorece a los sectores de más altos ingresos. Depende de cuántos tramos de grado complementario tomemos. Lo que hemos hecho, y así lo acordamos en la Cámara, es establecer nuevos impuestos para compensar por eso, para que esto no beneficie, y esta es un eslogan que se repite, para que no beneficie a los más ricos, sino que beneficie a la clase media, a las pymes y a todo Chile. Ese es nuestro propósito. Por eso estamos impulsando este proyecto de ley. Presidente, ¿qué va a pasar con la reforma de pensiones? Que es otro tema súper importante. Y aquí también entra esto del ente estatal y las ideas que empiezan a ocurrirse en algunos parlamentarios. Esta semana 2 parlamentarios democristianos subiéndose al carro esto del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ya están abriendo la posibilidad de entregarle la plata a personas de una vez para que paguen crédito hipotecario. En Perú se abrió esta discusión y terminó lo que terminó. Mire, vamos al fondo del asunto primero. En el presupuesto están contemplados los recursos para pagar las nuevas pensiones, mejoradas, aumentadas, a partir del 1 de enero del próximo año. Ya. ¿A quiénes va a favorecer esta reforma que impulsa nuestro gobierno? A todos los pensionados de Chile y a los futuros pensionados de Chile. Pero en forma muy especial, y voy a ser bien preciso aquí, 1.600.000 chilenas y chilenos que reciben pensión básica solidaria o aporte previsional solidario, es decir, los más vulnerables. Apenas se apruebe este proyecto van a ver mejorada su pensión básica en 10% y el aporte previsional solidario en 15%, 1 de enero. Segundo, si se aprueba el proyecto. Si se aprueba el proyecto. Y voy a ir a eso al final. Segundo beneficiado, las mujeres. Las mujeres en Chile están muy castigadas. ¿Por qué? Porque como son, ¿cierto?, las jefas de hogar y tienen la maternidad, están castigadas porque han tenido
menos salarios y menos participación en la fuerza de trabajo. Yo creo que eso es muy injusto. Por eso este proyecto le daba un bono especial a las mujeres que trabajan para compensar por esa discriminación que existe hoy día. Tercero, la clase media chilena, que ha sido como el jabón del sándwich y nunca ha recibido ayuda, va a recibir también un aporte del Estado para fortalecer su pensión. Cuarto, los adultos mayores no valentes, que cada día son más, tienen una pensión especial gracias a esta reforma. ¿Qué necesitamos? No, presidente, preciso, la clase media, ¿de qué ingreso estamos hablando? La gente que nos está viendo. Eso es muy amplio. Hasta la clase media. ¿Alguna vez dijo que era clase media? Efectivamente. Todo depende. Si uno ve el origen, yo era hijo de un funcionario público. Bueno, hoy día, por supuesto, que pertenezco a una élite. Lo agradezco a Dios. Todos nosotros. Le agradezco a mi país, igual que usted, igual que muchos que los que critican. Pero la clase media esa que va a verse favorecido. Mire, hasta 700.000 pesos de pensión va a recibir un aporte del Estado. Hasta 700.000 pesos, perfecto. Y por tanto, hoy día ¿Un aporte de cuánto? Hoy día son 300.000 pesos, el máximo que recibe aporte del Estado previsional solidario. Lo vamos a expandir hasta 700, lo cual vamos a cubrir un porcentaje muy amplio de la clase media que se va a ver beneficiada con un aporte del Estado que va a fortalecer su ahorro previsional para que tengan mejores pensiones. ¿Y usted cree, presidente, que esto va a estar aprobado como usted esperó y hizo el llamado durante su cadena nacional para que empiece a regir el 1 de enero? Yo le pido al Congreso, los chilenos todos sabemos que no estamos tratando con justicia y con cariño a nuestros adultos mayores. Todo el mundo sabe que las pensiones son extraordinariamente bajas. Hay gente de la tercera edad que está sufriendo. Tenemos los recursos provisionados en el presupuesto. ¿Por qué vamos a hacer que nuestros adultos mayores y nuestros jubilados sigan esperando? Por eso yo les pido con humildad, pero con pasión, aprobemos este proyecto de reforma de pensiones, porque es algo necesario, urgente y justo, y le va a cambiar la vida a 2,6 millones de pensionados chilenos. Presidente, ¿cuándo se hace? 2,6 millones de pensionados chilenos. ¿Cuándo se hace? De 3 millones se van a ver favorecidos de inmediato con esta reforma. ¿Cuándo se hace cargo la política? Estoy hablando de los parlamentarios del Poder Ejecutivo, de una cuestión que es inevitable, que la edad de jubilación tiene que cambiar. Nadie se atreve porque es impopular, pero todos los expertos dicen que tiene que ser así. Mire, en los sistemas de reparto, como el que teníamos en Chile, usted cuando tenía 64 años y 364 días no tenía derecho a nada. Cumple los 65 y tiene derecho a todo. En el sistema que tenemos en Chile no es así, porque al fin y al cabo, cada persona puede elegir cuándo se jubila. Y en consecuencia, las personas hoy día no se están jubilando, las mujeres se están jubilando a los 63 años, es decir, 3 años después de la edad legal, y los hombres a los 67. Y si vamos a vivir hasta los 120 años, hasta jubilarse a los 70, a los 60, por lo mismo. En la mitad de la vida. Y esa edad de jubilación se está postergando. Por eso, una de las cosas que contempla la reforma tributaria, que si alguna persona decide postergar su permanencia en la fuerza de trabajo más allá de la edad legal, va a seguir imponiendo. Y el Estado le va a premiar ese mayor esfuerzo con imposición adicional. Después de la edad límite. Después de la edad límite. Y cuando finalmente decida jubilarse, con este ahorro adicional que hizo él mismo, más el aporte que le hizo el Estado, va a tener una pensión muchísimo mejor. Pero además el proyecto contempla que cuando se jubile, la mitad de ese mayor ahorro que se produjo por haber postergado su edad de jubilación lo puede retirar para libre disponible. ¿Una posibilidad de aumentar el 4%? Que en la discusión esto sea más del 4%, porque todos dicen que quería ser 18 más o menos. De forma gradual, pero que debería llegar a 18. Es cierto que 4%, ¿cierto?, es un cambio muy grande, pero no es definitivo. Fíjese qué curioso. Durante 30 años nadie cambió el 10%. Nuestro gobierno lo aumenta de 10 a 14, es decir, 4 puntos más, 40% más, y salen las voces insuficientes. ¿Qué hicieron antes? Sabiendo que el sistema estaba colapsando porque los parámetros no estaban bien. Pero yo estoy absolutamente dispuesto a que ese 4% en el tiempo siga aumentando. Pero tenemos que cuidar de no recargar en exceso el costo laboral, porque entonces no vamos a poder crear empleos. Y por eso lo que yo digo es, en el futuro, ¿cierto?, cuando esté implementado este 4%, habrá otro presidente tan visionario como este y otro Congreso que va a aprobar seguir aumentando ese 4% al 5, al 6. Hablamos de Joaquín Lavín, entonces. Silencio. No, este 4% se aplica en un plazo de 8 años. Que le preguntaba por el futuro presidente, como usted expresó su simpatía. ¿Sería un presidente visionario, como dice, como usted, tomando sus palabras, Joaquín Lavín? Oiga, eso fue una broma, pero la reforma nuestra...
¿Lo de la BIM fue una broma? No, lo del presidente visionario. Ah, ya. Fue Pero mire, este proyecto va aumentando la cotización del 4% gradualmente en un plazo de 8 años. Y por tanto, los próximos 2 presidentes de Chile van a ver cómo aumenta la cotización provisional sin necesidad de cambiar las leyes. Así que estamos pensando en un presidente visionario después de el que me suceda. Y por supuesto... ¿Qué podría ser usted? Oiga, yo en esto comprendo tanto a Michelle Bachelet cuando dice enough is enough. ¿Y le cree? Le creo. ¿Le cree? Le creo. ¿Usted no volvería? No. ¿Un tercer periodo? No. Oiga, presidente, una palabrita Son para... muy pocos los presidentes, oiga, son muy pocos. No le creció la nariz por lo menos. Oiga, son muy pocos los presidentes que han sido presidentes 2 veces y 3 veces no ha habido ninguno. No ha habido ninguno. ¿No quiere usted ser el primero? No. Oiga, presidente, una palabrita para el presupuesto. Si usted, oiga, cuando uno es presidente de Chile, una pequeña confesión personal, uno abandona todo lo demás, la familia, las preocupaciones y se concentra 24 horas al día en esto. Yo voy a haber sido presidente de Chile 8 años. Creo que es suficiente. Presidente, una palabrita para el presupuesto 2020 que anunció usted llegando de Estados Unidos. Una de las críticas que se ha hecho y de las preguntas que no se entiende mucho es por qué en el presupuesto incluye parte de la recaudación de la reforma tributaria si la reforma tributaria todavía no se ha aprobado, está recién, digamos, pasando al Senado. Entonces, ¿no hay ahí una pequeña trampita al incluir esos ingresos? No, en primer lugar se incluyeron no todos los ingresos. No, pero parte. La parte que ya aprobó la Cámara. Pero recién se aprobó. Estoy de acuerdo. Lo así una parte se del ponen Congreso como ingresos, pero están provisionados como gastos. Es decir, no están asignados como gastos. Si se aprueba la reforma tributaria, entonces esos gastos se gatillan y se producen. Si no se aprueba la reforma tributaria, esos gastos no se producen porque tenemos que tener equilibrio o responsabilidad fiscal. ¿Y cuáles son esos gastos que quedan condicionados a esa reforma tributaria? Están en la partida del Tesoro Público. Ya. Y por tanto hay muchos gastos que están en el presupuesto que son contingentes a que esa parte de los ingresos que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, aún no en el Senado, se puedan financiar. Pero hay una cosa importante. Yo he visto que hay gente que dice que hay una contradicción entre un presupuesto reactivador y un presupuesto responsable. No, se dijo audaz y responsable. Carlos Monte y Nicolás Izaguirre dijo que usted se superaba a sí mismo, porque en vez de usar sinónimos, digamos, como siempre usa para explicar algo, aquí sacó 2 antónimos, como era audaz y responsable, que no puede ser. Yo hace mucho tiempo que escucho a Nicolás Izaguirre decir puras cosas negativas, pero en fin, ya me acostumbré. Pero vamos al fondo. ¿Qué es lo que dije yo? Y le digo a Nicolás Izaguirre, y entre paréntesis, fue el ministro, ¿cierto?, responsable del estancamiento de la economía chilena durante el gobierno anterior. Pero en fin, vámonos a nuestro. ¿Así es fuerte su acusación? Por supuesto. En el gobierno anterior, la tasa de crecimiento de nuestro país fue 1,8% promedio. Es decir, la más baja de todos los gobiernos desde que recuperamos la democracia. La inversión cayó los 4 años, uno tras otro consecutivamente. La productividad cayó los 4 años. El déficit fiscal se expandió. Pero usted está responsabilizando solo al ministro de Hacienda, cuando obviamente había un contexto internacional y una serie de cosas. Estoy responsabilizando la parte que le corresponde. Pero volvamos a su presupuesto. ¿Por qué yo dije, ¿es audaz o es responsable? No, mire, yo dije que era reactivador y responsable. ¿Por qué reactivador? Porque si bien el gasto público crece 3%, la inversión, que es la parte más reactivadora del gasto público, crece casi al 7%. ¿Por qué digo que es responsable? Porque en vez de hacer crecer el déficit estructural como creció durante el gobierno anterior, lo estamos reduciendo para cumplir nuestro compromiso y evitar que nuevamente las clasificadoras de riesgo nos bajen la clasificación de riesgo. ¿Sabe cuánto le costó a Chile la baja en la clasificación de riesgo que se produjo a finales del gobierno anterior? 800 millones de dólares en mayores intereses. Queremos que eso no se repita. Por eso es reactivador, porque privilegia la inversión. Pero además, las prioridades de este presupuesto son las prioridades de la gente. Seguridad ciudadana, salud, educación, tercera edad, sequía. Esas son las prioridades. ¿Y el número, cuánto va a ser de crecimiento el próximo año? Para jugarse con un número. Porque usted dijo, le agrego esto, en su cadena nacional, que según el Banco Central vamos a crecer este año 2,5% y que es bastante más bajo de lo que usted siempre proyectó. Entonces, da la impresión que usted está aceptando que el crecimiento va a ser 2,5%. Para evitar toda esta discusión, yo lo acabo de decir que yo espero que crezcamos más que el 2,5% este año, pero tomé la cifra del Banco Central, una cifra objetiva porque viene de un organismo independiente, tomé la cifra del crecimiento real del año pasado, 4%, hice el promedio para hacer un punto.
es el doble que lo que crecimos en el gobierno anterior. Y segundo lugar, y muy importante, estamos encabezando el crecimiento en América Latina. Y por tanto, a pesar de todas las dificultades, y las comprendo, y por supuesto trabajo todos los días para crecer más rápido, para crear más empleos, para mejorar los salarios, para mejorar la salud, para mejorar las pensiones. Esas entiendo y comprendo y hago mías las preocupaciones de la gente. Pero a pesar de los tiempos difíciles, yo quiero que los chilenos sepan, tenemos una economía sana, que está resistiendo bien esta situación compleja de la economía mundial, que está creciendo, encabezando el crecimiento en América Latina y muy por encima de lo que estábamos acostumbrados a crecer. Presidente, una última pregunta. ¿Greta va a la moneda o no? No lo sé. Yo estuve con Greta cortamente en un encuentro de los líderes azules, donde habló ella. ¿La saludó? La saludé. Sí, la fue a saludar. Y la fue como invité a a Chile. invitar ¿Y ella qué le dijo? Que vendría a Chile y agradeció la invitación. ¿Y la moneda va a estar o no? Porque puede No lo ser... sé, porque mire, los días de la COP, cierto que son el 1 de diciembre, muy importante porque es mi cumpleaños, y después el 2 de diciembre vienen... Vamos a dar una torta verde. Torta Pero oiga, Cale. van a venir no sé cuántos decenas de jefes de Estado. Vamos a tener la visita oficial de muchos jefes de Estado, entre otros, por ejemplo, el presidente Xi Jinping. Así que la jornada durante los días 1, 2 y 3 de diciembre va a ser de 24 horas. Viene Macron. Viene Macron. Sí. Viene Angela Merkel, entiendo, ¿no? No está segura. Y Boris Johnson, sí, bueno, si sigue presidente. Me dijo a mí que si seguía siendo primer ministro, iba a estar en Chile. ¿Eso le dijo? ¿Sí? Ya. ¿Y Donald Trump no lo ha logrado convencer? No ha confirmado. Ahora, usted sabe ¿Usted que... estuvo con él allá o no? Estuve con él allá. Sí, poner esa reunión ahí Sí. con... ¿Qué tal es Trump? No ha confirmado. Acuérdense que además de la COP a comienzos de APEC, diciembre, tenemos APEC APEC. a mediados de noviembre. Sí. A la APEC viene Xi Jinping, viene el presidente de China, viene el presidente de Rusia, Vladimir Putin, vienen los grandes líderes de la APEC. Trump no ha confirmado, pero No ha confirmado ha enviado, ninguna. pero oiga, yo creo que ya han venido 6 o 7 equipos de servicio secreto a revisar la seguridad en los lugares buen donde dato. podría haber Buen estado. Buen dato Ya. ese. ¿No le contestó al Quique lo que le preguntó? No, ¿qué tal Trump? ¿Es impetuoso la conversación privada? ¿Es Bueno, simpático o es...? El presidente Trump está pasando un momento muy difícil en su propio país porque está en medio de una acusación política, el famoso impeachment. Y eso estaba en su cabeza cuando nos reunimos a discutir lo del TIAR y llegamos a un acuerdo muy bueno respecto a Venezuela, porque fue la tesis chilena. Hagamos todo. Yo quiero decir una cosa aquí también a mis compatriotas. Aquí hay que ser claro, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de la dictadura cruel, oprobiosa, incompetente, corrupta de Maduro, o estamos del lado de la democracia, la libertad y los derechos humanos? Chile y este gobierno está claramente del lado de la democracia y la libertad. Vamos Pero no a hacer, con la utilización de la fuerza para vamos el a hacer cambio. todo lo que esté a nuestro alcance. El acuerdo que tomamos ahora fue congelarle todos los bienes a los jerarcas de esta dictadura perversa, pues de forma tal de que empiecen a sentir el rigor y no permitirle su libre movimiento. Y en esto necesitamos la colaboración de la Unión Europea. Usted dijo, Y además presidente, de eso, solo una cosa sobre pero además eso. de eso, un segundo, pero además de eso nosotros creemos que el uso de la fuerza militar no es la solución, porque ¿qué significaría usar la fuerza militar? ¿Una invasión? ¿Cuántas personas morirían? ¿Cuánto tiempo tomaría? Ese es un camino que yo creo que no es un camino prudente. Por eso la tesis chilena, hagamos todo, pero en forma pacífica, predominó y fue aprobada por todos los países que estuvimos en la reunión del TIAR. Sería bueno que como unió a Bolsonaro con Macron, pueda unir a Trump con Greta. ¿Ah? Ahí puede ser algún rol de liderazgo. Bueno, el presidente Trump Se ha nos dicho acaba el tiempo, muchas veces que no cree en el cambio climático, Sí. incluso ha planteado que es un invento de los chinos. Yo francamente discrepo del presidente Trump, yo he visto la evidencia, me he reunido con los científicos, el cambio climático es un problema gravísimo, urgente, tenemos que enfrentarlo ahora. Es un tema que pone en riesgo la supervivencia de los seres humanos en este planeta. Presidente Sebastián Piñera, muchas gracias por esta entrevista, que hemos hablado de todo, hemos recorrido todos los temas, probablemente algo se nos quedó afuera, pero solo por problema de tiempo. Muchas gracias, presidente. Muchas Faltó una sola cosa. A ver. Decirle al futuro embajador de Chile en Argentina. Sí. No se lo voy a Y decir. no me lo va a decir. Pero lo tiene pensado. Pero ya, lo tiene ¿no? pensado. Pero es Todo hombre, se pareció, piensa. ¿no? Porque habla del embajador. Sí, habló del embajador. No de la Ya embajadora. Catarina Parot. Pero es como el género. Embajador y embajadora. Sí. O embajadores. Pero, oiga, cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, también te está incorporando a la mujer. Cuidado. Cuando la Constitución dice los hombres nacen libres, Salga de ahí. Salga de ahí, presidente. estamos hablando de hombres y mujeres. Ahora estamos cambiando y hablamos de hombres, mujeres. Y algunos hablan de nosotros, nosotras y nosotres. Yo creo que eso es un absurdo.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días.